Bienvenidos a Economía al Día. Buenos días. Bienvenido, profesor Juan Bosch. Gracias, Víctor. Bien, don Juan, antes de empezar la entrevista en sí, yo quisiera que hagamos un poco de historia. Estamos viviendo en un proceso de aumentos de precios constantes, de devaluación de la moneda, del peso dominicano con frecuencia. Y yo quisiera recordar, tomando los archivos de Economía al Día, unas palabras que usted pronunció hace aproximadamente, creo que 9 años. Vamos a verlas. Los efectos sociales y políticos de la devaluación de la moneda en cualquier país del tipo de la República Dominicana pueden ser comparados con los de un terremoto. Los Estados Unidos pueden devaluar su dólar 2 veces en menos de un año y allí no pasa nada porque las reservas norteamericanas en capacidad productiva y en monedas extranjeras es enorme. Pero ese no es nuestro caso. Si nosotros devaluamos, no es porque nos convenga hacerlo, sino porque nuestra debilidad económica y nuestros errores en el manejo de la economía monetaria nos llevan a ese terreno. Por de pronto, una devaluación del peso dominicano provocará un encarecimiento de la vida debido a que todos los artículos de consumo, los de comer, beber y vestir, así como los servicios, la luz, el alquiler, los tratamientos médicos, los transportes, los viajes, las diversiones, los fletes y los seguros de lo que vendemos y de lo que compramos en el extranjero, subirán en la misma proporción en que baje el poder adquisitivo del peso. Y en lo que se refiere a los efectos sociales y políticos, podemos vernos en el espejo de los países de la América Latina que han devaluado su moneda. Veamos lo que ha pasado en Bolivia y en Brasil en los últimos 20 años. Veamos lo que está pasando ahora mismo en Uruguay, Argentina y Chile. Los que ven la devaluación desde el punto de vista estrictamente monetario y se las recomiendan al presidente de la República, no tienen idea del alto costo político y social que la mayoría de los dominicanos tendrán que pagar por su causa. Pero advertimos desde ahora que el encarecimiento de la vida desatado por una devaluación llega de manera irremediable a conmociones sociales y políticas que cuestan siempre en países como este mucha sangre, muchos dolores, y que cuando se toma ese camino es muy difícil salir de él, porque a la primera devaluación sigue otra, y a esa otra, y a esa otra más, hasta llegar al delirio. Los líderes del Partido Revolucionario Dominicano, que anunciaron 100 años de gobiernos PRDistas, harían bien en enterarse con anticipación de lo que significó la devaluación para el movimiento nacionalista revolucionario de Bolivia, para el peronismo en la Argentina y para el Partido Colorado en Uruguay, pues sabiendo lo que les pasó a esos partidos que eran de la familia del PRD, sabrían lo que le espera aquí al PRDismo. Por de pronto, debemos decir esta noche que en los países donde el Fondo Monetario Internacional ha impuesto la devaluación de la moneda, ha impuesto también otras medidas, y en todos los casos, la primera de ellas ha sido la cancelación de miles y miles de empleados públicos, tanto civiles como policiales y militares, y una fuerte rebaja en los gastos del gobierno. Y como ejemplo de lo que acaban ustedes de oír, ponemos los casos de Chile y del Perú. Bien, don Juan, eso fue hace 9 años. En ese momento, la República Dominicana no había tenido la experiencia de estos procesos de devaluación
y después hemos visto lo que ha pasado. Bueno, no los había tenido en este siglo, pero sí los había tenido en el siglo pasado. Y no solamente un ejemplo, sino varios ejemplos. Por ejemplo, el caso de Buenaventura Báez en el 1857, el derrocamiento armado en una guerra civil de Buenaventura Báez, fue producto de la devaluación de la moneda. La muerte de Ulises Heró fue producto de la devaluación de la moneda. Y no sé, los políticos dominicanos no conocen la historia de su país, no la estudian, no se dan cuenta de que todos los episodios sombríos así de la historia nuestra tienen su origen en crisis económicas. Es más, la propia fundación de la Trinitaria, y con la fundación de la Trinitaria, la guerra de independencia contra Haití, tiene su origen también en una crisis económica. Las crisis económicas se manifiestan políticamente en países como los nuestros, que no son sociedades sanas desde el punto de vista de la organización social, porque viven políticamente como si fueran países capitalistas, pero en la realidad no se han desarrollado como países capitalistas. Bueno, se han desarrollado algunos se desarrollaron. Cuba se desarrolló como país capitalista, Argentina, Chile, etcétera, pero nosotros en nuestro país no hemos tenido desarrollo capitalista. Ahora, ¿verdad? A partir ya de la dictadura de Trujillo para acá, comienza en realidad a manifestarse el desarrollo capitalista, pero todavía estamos en la infancia en ese sentido. Entonces no se estudia la historia nuestra, y por eso les sorprende a los gobernantes y les sorprende a los políticos lo que está sucediendo en la República Dominicana en este momento. Eso que usted hacía, esa referencia al PRD, de que eso era en el año 79, en el año 79, ese discurso. Claro. Usted decía que los dirigentes del PRD habían anunciado 100 años de gobiernos PRDistas, sí, pero que la crisis económica iba a barrer con esas expectativas. Sí, y además anunciaba las crisis sociales y políticas que producen las crisis económicas. 5 años después de ese discurso, pues se produjo la matanza de abril de 1984, hombre, bajo un gobierno PRDista, el de Salvador Jorge Blanco. Ahora mismo, esta situación de movilizaciones en varias partes del país, que le han hecho creer al doctor Balaguer que eso son movimientos subversivos, no son tales movimientos subversivos ni cosa parecida, ni responden a ningún plan político, son como diría yo, explosiones de acción impulsada por la crisis económica. Son una especie de pobladas, como usted calificó la crisis del 84. Bueno, no llegan a ser pobladas, pero son, diríamos, el preámbulo de las pobladas, porque la poblada es un levantamiento súbito así, producido por la masa sin dirección política, sin ninguna dirección política y sin ningún clan político. Se lanzan a la lucha, como sucedió en el 84, eso es la poblada. Eso también había sucedido antes en el país, en tiempos de Báez, también sucedió aquí en el siglo pasado. En el siglo pasado, aquí en la capital, se dio eso, hubo asaltos a casas de comercio, entonces,
Pero ahora no se trata de poblada, sino de una reacción de masas populares producida por la crisis económica, diríamos por los efectos que la crisis económica tiene en la vida de la gente del pueblo. Pero sucede que aquí hay pequeños grupos que creen que esas manifestaciones tienen que ser violentas. ¿Por qué razón? Porque por eso mismo, porque no tenemos desarrollo capitalista. Yo recuerdo en Cuba, por ejemplo, recuerdo una etapa de huelgas similares a estas, pero sin que saliera gente a quemar gomas, ni a destruir automóviles, ni a atacar, por ejemplo, ciudades enteras que se declaraban en huelga. Concretamente recuerdo una huelga de Holguín. ¿Por qué? Porque las calles estaban en mal estado. En realidad no era que las calles estuvieran en mal estado, o sí estaban en mal estado las calles, pero no era eso lo que lanzaba a la gente a ese tipo de huelgas. Era la crisis económica que había comenzado en los Estados Unidos bajo el gobierno de Eisenhower en el 1956 y que se fue profundizando. Esa crisis tuvo sus efectos políticos con el movimiento guerrillero de Fidel Castro y su ascenso al poder en Cuba. En Venezuela, con el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Aquí, en la República Dominicana, con la muerte de Trujillo. Es más, 4 meses antes de la muerte de Trujillo, yo le escribí una carta pública a Trujillo, desde Caracas, donde yo vivía, una carta que fue publicada en el periódico La Esfera, periódico diario, en la cual le decía a Trujillo que ya había llegado el momento de que él abandonara el poder y se fuera del país, que ya no había ambiente para que él siguiera en el poder. ¿Por qué lo decía yo? Porque la crisis era evidente y se veía claramente que la situación que estaba dándose en el Caribe tenía su origen inmediato en esa crisis que había comenzado en los Estados Unidos en el 1956. Don Juan, con relación a los problemas actuales y las protestas populares, creo que usted dijo en estos días que el Partido de la Liberación Dominicana se opone a la violencia. No, lo que nosotros entendemos es que con esa quemando gomas y tirando piedras, que no se hace nada, no se gana nada, no se persigue nada. Porque el problema está en que hay que influir en el gobierno para que el gobierno modifique una línea política, una línea económica. Pero si se declaran huelgas y las huelgas se convierten en actos de violencia que consiste en quemar gomas en las calles, en romper cristales, en apedrear automóviles, etcétera. Es decir, violencias que en realidad no son violencia, porque no pueden tumbar un gobierno con esos métodos. Pero entonces hacen reaccionar a la gente de derecha del país y comienza la gente de derecha del país a decir que esto es un plan para derrocar el gobierno. Por ejemplo, ¿cuáles son las declaraciones de Rick Pitini? Rick Pitini es un hombre que no tiene ningún criterio político, absolutamente, pero es un hombre de ultraderecha, y en cualquier cosa de esa, pues ve que es un plan para derrocar el gobierno, que es un plan político, un plan de los partidos de oposición. Y naturalmente Rick Pitini tiene una posición importante, es consultor jurídico del Poder Ejecutivo, es decir, del Presidente de la República. Entonces, así como Rick Pitini, hay muchos más que van a llevarle al doctor Balaguer informaciones y criterios que llegan a convencerlo de que hay un plan para derrocar el gobierno. No.
Y eso no es cierto. Aquí no se puede derrocar un gobierno si no lo ordena la misión militar norteamericana, si no lo ordena la embajada norteamericana. Bien, amigos televidentes, ahora vamos a seguir conversando con el profesor Juan Bosch, presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Don Juan, se habla sobre la causa de la crisis y cuando aumentan los precios en los comercios, siempre se atribuye esta situación a lo que se llama la especulación de los comerciantes. Yo quise, para esta entrevista con usted, entrevistar a dos comerciantes, uno minorista, detallista, y un mayorista sobre este concepto. Vamos a escuchar primero al comerciante detallista para que después escuchemos su análisis. Bueno, realmente aquí lo que se ha demostrado que la especulación sobre de todo, pues los almacenistas realmente pues ellos están haciendo lo que les da la gana porque ellos dicen que con el almacén cerrado ya ellos ganan más que hasta vendiendo, porque cada vez que se disparan artículos de eso pues ellos se ganan un dineral, porque realmente los artículos están que no suben 5 ni 10 centavos, que es al doble que lo están subiendo, y realmente la especulación viene de la parte de arriba. Entonces los pequeños detallistas pues estamos forzados por la razón de que tenemos que comprar sobreprecios. Realmente entonces los culpables, no, es decir, nos culpan a nosotros, los detallistas, ¿no? Nosotros realmente no tenemos ninguna culpa porque tenemos que vender de acuerdo a cómo compramos. Entonces realmente la carga pues nos va arriba a nosotros, los que somos detallistas, cuando no somos culpables de lo que está pasando, porque yo diría que aquí quien hay que atacar realmente es a la masa alta, no a la masa pobre, digo yo. En cuanto a eso me refiero a los almacenistas, que son quienes, digo yo, que están gobernando este paísito, porque realmente aquí no hay control. Aquí los almacenistas, lo que ellos dicen que van a hacer, lo que se proponen hacer lo logran y nadie se puede meter con ellos, porque si no desaparecen el producto. ¿Usted apoyó la...? Vamos ahora también a escuchar, don Juan, la opinión del comerciante mayorista para contrastar lo que dice el detallista, ¿verdad?, con el comerciante mayorista. Pero fíjese que el detallista lo que está haciendo es atribuyendo la responsabilidad simplemente al que está en la escala de arriba, en la cadena del comercio, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver lo que dice el mayorista, porque el mayorista también se defiende frente a esa acusación. Yo le pregunto particularmente sobre ese punto. En el aumento del costo del dólar. O sea, si a ellos les cuesta las mercancías un poco más cara y les sale más cara por el costo del dólar, pues se supone que ellos van arreglando los precios en el camino y por ende debe llegar más alto al consumidor. Eso es lo que yo considero que puede ser el original del alza de los precios, la situación del dólar. Hay una queja de los comerciantes detallistas en el sentido de que los mayoristas suben los costos y que son responsables de los aumentos de precios. ¿Usted comparte ese criterio? Yo siempre he dicho que el único culpable es el productor. O sea, nosotros no somos productores de ningún tipo de mercancía. Nosotros compramos a las sociedades, o sea, a las industrias, y si nosotros compramos más caro, automáticamente debemos vender más caro. Eso es lo que yo considero, que los culpables serían los que realmente producen y compran. Usted le atribuye también, mencionaba, al alza del costo del dólar, del precio del dólar. ¿Usted cree que realmente esa es la causa principal de estos aumentos de precios? Bueno, según nos dicen los industriales a nosotros, si ellos la mercancía la compran más harto con la situación del dólar, entonces ellos tienen que sacar nuevos costos. Y si sacan nuevos costos, se supone que es porque el dólar le cuesta más caro. Muchas gracias. Pues vemos ahí otros elementos, ya que son en la cadena de producción, o sea, se acusa a los productores de ser responsables, pero también el mayorista señaló al dólar específicamente, al alza del costo del dólar. ¿Cómo usted enjuicia estas opiniones, don Juan, sobre el origen de la crisis y la inflación? Bueno, fíjate, en primer lugar, nosotros no somos un país industrial. Aquí se están desarrollando algunas industrias, pero la mayoría de ellos son industrias a base de materias primas importadas.
en muchos casos materias primas ya elaboradas. Digamos, aparte de eso, tenemos, por ejemplo, el combustible, que es fundamental para la vida de una sociedad cualquiera. El combustible nosotros no lo producimos, nosotros tenemos que importar el petróleo, del cual hacemos gasolina, gasoil, querosene, etcétera. Pero el petróleo es importado, hay que pagarlo en dólares. Todo lo que se importa hay que pagarlo en dólares. Las materias primas elaboradas, digamos, por ejemplo, papel para periódicos, para revistas, para fundas de cemento, para materia prima para hacer cartón. Cartón sustituye al antiguo envase de madera y de lata en la industria dominicana. Todo eso hay que importarlo y hay que pagarlo con dólares. Pero también hay que pagar con dólares los insumos agrícolas, es decir, todo lo que se usa para mantener la producción agrícola, como fertilizantes, como pesticidas, etcétera, todo eso hay que pagarlo en dólares, hay que traerlo al país. El encarecimiento del petróleo significa encarecimiento del transporte. El transporte se usa para la gente y también para las mercancías. Entonces, no solamente se encarece el transporte de la gente, se encarece el transporte de la mercancía, aunque sea un producto producido en la República Dominicana. Para traer plátanos de Barahona o del Cibao a la capital hay que usar transporte, hay que invertir dinero en el camión, hay que invertir dinero en el tipo de combustible que usa el camión, sea gasoil, o incluso hay algunos que usan el gas de cocinar para traer para los camiones, las patanas, pero aún ese gas de cocinar hay que pagarlo. Y es decir, el dólar está presente en todas las actividades de la economía dominicana, en todas. Al devaluar el peso en la proporción y con la rapidez con que se hizo eso, comprende, pues se encarecen todas las mercancías. El encarecimiento de la vida está producido por la baja del poder adquisitivo del peso. Hoy, Víctor, un peso vale 18 centavos de dólar. ¿Con relación a qué año? Con relación al año 1978, por ejemplo. Hace 10 años. Hace 10 años, ¿verdad? Empezó a subir, porque en el gobierno de Balaguer, pues se mantenía por debajo de 1.20. Empezó a subir en el gobierno de Antonio Guzmán y prácticamente se desbocó en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, cuando llegó a valer más de 3 pesos el dólar, y definitivamente ahora fue cuando reventó, ¿verdad?, el encarecimiento del dólar, que están manteniéndolo por debajo de 6 pesos. ¿Cómo lo mantienen? El Banco Central está vendiendo dólares, pero ¿quién ha dicho que el Banco Central puede vender dólares? ¿Qué ley le autoriza a hacer eso? El Banco Central no es un banco comercial, no es un banco que puede comprar moneda y vender moneda como un banco comercial. El Banco Central es el instituto, la institución del Estado encargado de primero elaborar y luego aplicar la política monetaria del Estado dominicano, nada más.
El Banco Central no puede estar prestando dinero, comprando tierras. Esos 500 millones, por ejemplo, dados para el CEA, pero ¿sobre qué base se ha hecho eso? Es decir, se están cometiendo errores muy graves, muy graves.